El Gran Premio de México no fue uno de los mejores grandes premios de la temporada, pero sí fue uno de los grandes premios más decisivos. Un mundial en el que un piloto se aleja de su máximo rival y otro mundial en el que un equipo recorta puntos a su máximo rival. Vamos a hacer el resumen al Gran Premio de México, del cual hay mucho de qué hablar. En primera posición, Max Verstappen dominó al completo toda la carrera, salía en tercera posición y la primera vuelta hizo una salida espectacular. No salió mejor que sus inmediatos predecesores, no salió ni mejor que ninguno de los Mercedes, pero sí que consiguió coger muy bien el rebufo a Valtteri Bottas y hacer una frenada espectacular por el exterior para colocarse en primera posición. Tras el safety car de la primera vuelta no tuvo rival y acabó a más de 15 segundos del siguiente clasificado, que ha sido en segunda posición Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que no pudo llegar al nivel de Max Verstappen. Lo que ocurrió el sábado no se repitió el domingo y no tuvieron el ritmo del Red Bull. Lewis Hamilton, que se queda en esa segunda posición y se le escapa a Max Verstappen a más de 19 puntos. Lewis Hamilton, que como digo no tuvo el ritmo, pero sí que consiguió defenderse bastante bien del tercer posicionado que le estuvo atacando, y finalmente parece que se le aleja muchísimo el mundial de pilotos. Checo Pérez es quien acaba en esa tercera posición, primer piloto mexicano que logra acabar en el podio en su Gran Premio de casa, e hizo una carrera espectacular. Tuvo que hacer una estrategia diferente a Lewis Hamilton, alargó más su parada con neumáticos medios, hasta 40 vueltas estuvo con los neumáticos medios para intentar acabar hasta el final. Por desgracia, por los doblados, al final no acabó llegando a Lewis Hamilton, que se quedó bastante cerca de él aún así en la última vuelta de haber logrado pasarle. En cuarta posición, Pierre Gasly, una carrera sencillamente espectacular del piloto francés. No tuvo rival, ninguno de los Ferrari que estaban inmediatamente detrás suya pudo llegar en ningún momento, tampoco tuvo el ritmo para llegar a los pilotos de delante y queda en esa cuarta posición. No tuvo rival, como digo, pero hizo una carrera sencillamente espectacular. En quinta posición, finalmente, Charles Leclerc salía en esa octava posición y gracias al safety car de la primera vuelta logró hacer una primera vuelta muy buena y colocarse en esa quinta posición, y ahí se mantuvo, no tuvo rival por los de delante y no fue capaz de llegar a Pierre Gasly. Simplemente dejó pasar a Carlos Sainz a ver si era capaz de llegar a Pierre Gasly a final de la carrera y luego retomó la posición. En sexta posición, por lo tanto, el otro de Ferrari, Carlos Sainz, quien tuvo mala suerte en la primera vuelta, se encontró con Checo Pérez trompeado en la primera curva y perdió bastantes posiciones. Tuvo muy buen ritmo, incluso le dejaron pasar a Charles Leclerc a ver si llegaba a Pierre Gasly, no fue capaz y tuvo que devolver la posición. Séptima posición para Sebastian Vettel, una carrera muy buena del piloto alemán, salía en novena posición, clasificó un décimo y ha hecho muy buena carrera con muy buenos tiempos, ha conseguido también mantener unos tiempos muy competitivos, no tuvo rival por atrás, tampoco fue capaz de llegar a los pilotos de delante y acaba en esa séptima posición el piloto alemán Sebastian Vettel. En octava posición, el piloto finlandés Kimi Räikkönen, otro piloto que hizo muy buena carrera, se benefició bastante en la primera vuelta de ese accidente que tuvimos entre Valtteri Bottas y consiguió subir varias posiciones, salía en décima posición, finalmente acaba en esa octava posición, tuvo muy buen ritmo y mantuvo a raya a los pilotos de detrás, con quien también tuvo bastante trecho entre medias. En novena posición, Fernando Alonso salía en esa decimosegunda posición y todo lo contrario a los que hemos estado mencionando hasta ahora. Fernando Alonso tuvo mala suerte en la primera vuelta, se tuvo que ir por la hierba y perdió bastantes posiciones. Finalmente consiguió remontar bastante bien, consiguió tener un buen ritmo y, aprovechándose de los pilotos que cambiaron motor, finalmente queda en esa novena posición. En décima posición, Lando Norris salía en decimoctava posición, sí que tuvo buena suerte en la primera vuelta y luego tuvo un ritmo bastante competitivo, acabó muy cerca de Fernando Alonso, pero no fue capaz finalmente llegar a pasarle y acaba en esa décima posición y última posición de los puntos. Antonio Giovinazzi se queda en la puerta de los puntos en undécima posición, salía en esa misma posición y finalmente, porque Lando Norris le acabó pasando a mediados de carrera, finalmente se queda en esa undécima posición. Consiguió mantener a raya aún así al que acabó en decimosegunda posición, Daniel Ricciardo, quien hizo una buena salida, pero se chocó con Valtteri Bottas, se lo llevó puesto, Valtteri Bottas acabó trompeado y Daniel Ricciardo acabó con el alerón roto, tuvo que entrar y tuvo una carrera en la que le costó bastante adelantar a otros pilotos y no ha podido finalmente pasar de esa decimosegunda posición. Decimotercera posición para Esteban Ocon, quien salía en decimonovena posición, no ha conseguido hacer gran carrera, no se benefició tampoco de la primera vuelta del accidente que hubo y al final acaba en esa decimotercera posición. Decimocuarta posición para Lance Stroll, salía en vigésima posición y más o menos lo mismo, hicieron prácticamente la misma carrera Esteban Ocon que Lance Stroll, simplemente Lance Stroll paró antes al principio de la carrera para intentar hacer un undercut, que el cual no logró hacer. Valtteri Bottas en decimoquinta posición, salía en esa primera posición y en la primera curva, en la primera vuelta, se lo llevaron puesto, se lo dio puesto a Daniel Ricciardo, acabó trompeado, tuvo que parar y luego ha parado una infinidad de veces, llegando a parar hasta 2 ocasiones en las 5 últimas vueltas para intentar arrebatar la vuelta
vuelta rápida a Max Verstappen. Finalmente Valtteri Bottas acaba en esa 15ª posición, quien ha tenido mucha dificultad en toda la carrera porque le costó, incluso no fue capaz en ningún momento de la carrera de pasar a Daniel Ricciardo. George Russell en 16ª posición, salía en esa 16ª posición mismamente. En la primera vuelta se benefició bastante, logró hacer una muy buena primera vuelta, beneficiándose de ese trompo que convirtieron también Valtteri Bottas. En el safety car estaba bastante adelantado, pero luego fue perdiendo posiciones, estaba incluso en posiciones de puntos, pero fue perdiendo posiciones y acabó en esa 16ª posición, simplemente delante de su compañero de equipo en 17ª posición, Nicolás Latifi, quien paró muy pronto en la carrera para intentar hacer un undercut y finalmente se quedó ahí. 17ª posición para el piloto canadiense Nicolás Latifi. 18ª posición para Nikita Mazepin, quien hizo una muy buena vuelta, se colocó en 12ª posición, consiguió aguantar bastante tiempo a los pilotos de detrás, pero finalmente al final fueron pasándole y no pudo hacer mucho más, el piloto que obviamente más lento ha ido de toda la parrilla. Y ya en el listado de abandonos, Mick Schumacher y Yuki Tsunoda acabaron abandonando en la primera vuelta y forzando un safety car. Todo se dio por ese primer golpe que tuvieron Valtteri Bottas y se le hicieron un sándwich a Esteban Ocon, quien se llevó puesto a Yuki Tsunoda y quien dio por el camino a Mick Schumacher, y finalmente acabaron los dos pilotos fuera en la primera vuelta. Ese ha sido el Gran Premio de México, un Gran Premio de México histórico, un Gran Premio de México donde Max Verstappen consigue ampliar su ventaja de puntos con respecto a Lewis Hamilton, y un Gran Premio de México donde Red Bull consigue recortar posiciones a Mercedes. Un Gran Premio de México histórico con el primer piloto mexicano que se sube al podio en esa 3ª posición, lástima que no fue en 2ª posición, que tuvo oportunidades reales de serlo, y un Gran Premio de México donde también, hablando del Mundial de Constructores, Ferrari consigue ponerse por delante en esa 3ª posición, por delante respecto a McLaren. Este ha sido el Gran Premio de México. Dejadme en los comentarios vosotros qué habéis opinado de esta carrera, si os ha gustado y cuál ha sido vuestro piloto del día. El piloto del día nombrado por la Fórmula 1 ha sido finalmente Checo Pérez. Dejadmelo todos en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Un saludo.